Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 del No Runner. Ya estamos en un 58% de progreso o 56, no sé si lo estoy leyendo bien, pero por ahí estamos. Y el día de hoy vamos a hacer el último encargo visible en el mapa que se llama inspección de cinturones. Es netamente visitar 7 puntos que van situados en el borde de esta estructura o cinta transportadora, ¿cierto? Que recorre desde esta fábrica hasta las canteras. Creo que llega a esta, después reaparece acá en esta otra cantera. No sé si pasa por esta. No, no, porque esta cantera se supone que es más nueva, entonces por eso no pasa por ahí. Y dice, comprobar las cosas 2 veces no es suficiente en algunos casos. Por eso debería pedirte un pequeño favor. Necesito que te des una vuelta por los puntos de unión de la cinta transportadora y eches un vistazo a ver si todo está en orden, por si las moscas. Y hay que visitar, como ven aquí, 7 puntos de eh, de la cinta. Los voy a marcar porque si ustedes van pinchando aquí en los puntos les va a marcar dónde está. Entonces ahí es fácil ponerle un marcador para la ruta, cosa de no perderse, ¿cierto? El último punto es en la cantera, acá abajo. Así que esa es la ruta, es súper corta, pero van a ver que es súper complicada también. Lo voy a hacer en la Lowstar, discúlpenme que la tenga tan bien cuidada, pero en venirme hasta acá, la verdad es que sufrí bastante. Ahí estuve conversando un ratito con ese caballero ahí, ¿cierto? Que es el mismo que toma café, pero en este caso mira. eh, y me comentaba, ¿cierto? Que le había pasado a mi Lobster. Y lamentablemente tuve un percance por ahí, pero lo importante es que está funcionando. Estéticamente está fea, pero funciona. Eh, este episodio es segunda vez que lo grabo. Ahora espero que sea el definitivo, ya que el primero que grabé me volqué con la Lobster llegando al séptimo punto en la cantera y no tenía cómo recuperarla, ya que en la cantera no hay puntos de cabestrante ni nada, así que era echado a la suerte nomás y lamentablemente me volqué. Después la fui a recuperar con el Tatarín y adivina, me volqué también con el Tatarín, así que ya ahí me dio rabia porque estaba haciendo todo mal y decidí rescatar la Lowstar, repararla y venirme nuevamente acá y reiniciar el encargo netamente y empezar todo de nuevo. Y así que ahora están viendo el video. Espero que bien, que lo terminemos el encargo y no tenga más problemas como los que tuve anteriormente. Ya visitamos el primer punto, está saliendo de ahí de la fábrica. Después tenemos un punto aquí, ahí, y ahora viene el punto más difícil para visitar. ¿Por qué? Porque hay que subir por aquí. Es la única forma de llegar ahí arriba. No hay otra forma. Después hay que devolverse por aquí mismo, así que hay que subir con cuidado porque aquí es muy fácil volcarse. Les recomiendo que lo hagan con la Lowstar, si es que pueden, si es que la tienen, obviamente. Yo creo que sí. Porque lo estuve probando con otros exploradores y la verdad es que ninguno me sirvió para esta subida. Ahí está, aquí está el tercer punto. Y son todas estas las uniones, como eh, ¿cómo se parece? Como las casetas que hay entre una sección de la cinta a la otra. Ahora nos vamos para el otro lado, ahí arribita, bueno, allá está la caseta, pero hay que dar la vuelta completa. No tiene un paso por ahí.
Aquí vamos a bajar con cuidado. No importa que se dañe ya más de lo que tiene, ¿qué más le puede pasar? Lo importante es no volcarse. Nos vamos entonces al cuarto punto. Pero aquí, como les decía, hay que dar la vuelta completa por este camino que bordea la cantera por el exterior. Tengo incluso la Lowstar, obviamente mejorada, pero con el color original. Saben que como perdí el progreso tuve que comprarme varios vehículos de nuevo. Como hice una partida nueva, una partida Plus, para poder comenzar con todos los vehículos, todas las mejoras. Y no tenés que estar buscándola ni consiguiendo los camiones de cada fase. ¿Sí? Creo que fue la mejor decisión haberlo hecho así. Porque como saben el progreso, ¿cierto? Lo perdí desde la fase 8 en adelante. Entonces imagínense, habría tenido que recorrer toda la fase para conseguir las mejoras, los vehículos. Y eso habría significado una pérdida de tiempo bastante grande. Y habría perdido un poquito lo que es el ritmo que llevaba con esta fase. Seguramente hay muchos que ya la terminaron. Yo creo que la gran mayoría. Pero como les comenté al principio, cuando recién llegó esta fase, yo lo iba a hacer lento, a mi ritmo. De la fase 14 hay rumores solamente, todavía no hay ni PTS. Así que mientras no haya PTS ya como que estamos claros que se va a demorar un poco. Cuando ya sale el PTS, ¿cierto? La plataforma de prueba, ahí ya empezamos a apurarnos si es que estamos atrasados, porque ya es índice de que la fase está más o menos avanzada y faltan solamente detalles. Así que por eso, como no ha salido nada más que rumores, eh, no tengo la verdad es que ningún apuro. Ya saben ustedes que partí por los encargos, este hasta el momento es el último, pero me quedan casi todos los contratos todavía, así que trabajo. No, 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 no. Uy, casi, casi. ¿Por qué me preocupé tanto? Porque no tengo cabestrante autónomo. Se me olvidó instalárselo. Así que recemos por no volcarme, porque si me vuelco ya estoy frito. Ahí me salvé de milagro. Así que eso pues, amiguitos. Vamos llegando al cuarto punto, que aquí, no sé si esta sección aquí de la cinta habrá que se podrá reparar. Más adelante lo desconozco. Por lo que veo, yo creo que lo más probable que no. Así que bueno, no perdamos la esperanza. Esta yo creo que fue la fase de los corrimientos y de la estructura bloqueando camino que pocas se pueden reparar. Una pena porque ya se ha vuelto muy repetitivo en realidad ese tema de los bloqueos, que no se pueden reparar, puentes que no se pueden reparar. Entonces ya en cierto punto ya empieza a aburrir un poquito la misma idea esa de tener bloqueados los caminos. Está bien que los compliquen la vida, pero complíquela con otra cosa, con algo más nuevo. Ya, aquí llegamos a esta torre. Ahora tenemos que ir allá abajito.
Y para ir allá abajito hay que dar otra vuelta porque no se imaginarán ustedes que no me voy a tirar por aquí. No me voy a arriesgar. Así que vamos a dar la vuelta completa para poder llegar a ese punto. Ahora lo único importante es que no nos quedemos enterrados por aquí. Si nos quedamos enterrados, la verdad es que no tengo ningún vehículo cerca para poder apoyar a la Loustar. Estamos aquí solo contra el mundo. Vamos a ver también, cierto, que el combustible nos acompañe. La Loustar no es mucho el combustible que gasta, pero eh, como tiene los estanques pequeños, al final se consume súper rápido. Aquí lo importante es llegar abajo porque ahí hay un remolque explorador que tiene combustible. Pero para eso falta harto todavía. Las canteras son re traicioneras, así que de verdad, cuando hagan este encargo tengan cuidado. Porque hay unas rocas por ahí que fueron las que me hicieron volcar sin querer por un descuido. Me volqué con la Loustar y después con el Tatarin. Y aparte que la Loustar igual es livianita, entonces con esos saltos que pegan es fácil perder el control. Y llegamos al punto que es este de aquí. Ahora nos devolvemos, porque para llegar al punto de abajo hay que irse por donde corresponde. Que no hay forma de bajar, y si la hay, son muy extremas, así que de verdad que no quiero volcarme. Les voy a mostrar dónde fue que me volqué, esperando obviamente no volcarme de nuevo. Venía por aquí, más o menos a esta misma velocidad, y al llegar aquí me volqué al entrar aquí al agua. Ahí quedé colgando y morí.
en el mismo lugar las dos veces. Ay, dame un segundito que como estoy jugando sentado aquí, se me durmió la mano. Estoy casi literalmente echado, tirado encima del sillón. Así que por eso no tengo la mano en la mejor posición, por eso se me duerme. Ahí ya está despertando. Ya, estamos llegando entonces ya casi al fondo de la cantera, pero no voy a gritar victoria hasta que lleguemos porque aquí nada es lo que parece. Y aquí llegamos. Estamos listos. Dice, por fin puedo dormir bien por las noches. Por lo visto, las conexiones mecánicas no están tan desgastadas en las otras zonas, así que funcionan a la perfección. Gracias otra vez. Aquí tiene una compensación por las molestias. 210 estrellas y 3.650 dólares. Una verdadera porquería de dinero y de estrellas porque ya vieron que el encargo es súper corto, pero igual es un poquito extremo. La Lowstar la vamos a dejar por aquí. Como hay un remolque explorador de combustible, pues puede servir para algo. Bueno, ahí está el remolque. Y vamos a dejar la Lowstar por aquí. Mira la falla, las texturas que hay. De repente en las piedras. Pues, en cierto punto se ven mal. Ahora no se ve. Ya. Estamos ahora en un 60%. Entonces estábamos en un 58%. Eh, vamos a revisar los contratos. Ven aquí que tengo poquito hecho. Entonces quedan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. 15 contratos quedan todavía. Y los encargo. Ahí queda uno todavía, ¿ven? Sí, tiene que ser de algún contrato que van a aparecer. Entonces todavía no estamos en el último encargo. Queda uno todavía que está al parecer oculto. Dos, miren, aquí hay dos, otro más. Así que vamos a ver el mapa. Pueden ver que no hay ningún encargo visible. Así que los encargos van a aparecer cuando hagamos los contratos. Así que eso, amigos. Espero les haya gustado el video. Pronto vamos a empezar con los contratos. Y eh, nada más que dar las gracias por el apoyo de siempre. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.